En este vídeo te explico las leyes de Boyle, Gay-Lussac y Charles en un poco más de 5 minutos. Vamos allá. Antes de explicar estas leyes tenemos que tener claro qué es un gas ideal. Bueno, pues un gas ideal no es más que un gas que cumple la fórmula que tenemos encuadrada aquí, es decir, que el producto de su presión por su volumen entre su temperatura en un instante inicial al que llamaremos 1 tiene que ser igual a ese mismo producto de presión por volumen entre temperatura en otro instante final al que llamaremos instante 2. Tenemos que ver qué representa cada una de estas tres magnitudes. Para eso vamos a imaginarnos un recipiente como el que os dejo en una imagen por aquí, un recipiente con un émbolo móvil que sube y baja, y vamos a suponer que dentro de ese recipiente hay un gas. Tendremos tres magnitudes, presión, volumen y temperatura. ¿Qué representa cada una? Bien, el volumen representa el espacio que ocupa el gas. Si yo bajo el émbolo, ocupará menos espacio, si lo subo, ocupará más. La temperatura representa la velocidad a la que se mueven las partículas del gas. Si yo caliento el gas, sus partículas se moverán mucho más rápido, si lo enfrío, se moverán más despacio. Y por último, la presión representa la frecuencia de choque. ¿Por qué? Porque las partículas, la única manera que tienen de ejercer presión contra el recipiente es chocar contra él. Cuanto mayor sea la frecuencia con la que las partículas chocan contra las paredes del recipiente, mayor será la presión que está ejerciendo el gas contra este. Sabiendo lo que significan cada una de las tres magnitudes que aparecen en la fórmula, vamos a ver qué ocurre cuando mantenemos cada una de ellas constante. En el primer caso vamos a mantener la temperatura constante. Si la temperatura se mantiene constante, eso significa que la temperatura en el instante 1 es igual que la que hay en el instante 2, es decir, podríamos tachar aquí y tachar aquí, ya que ambos valores son iguales. Al tachar ambas temperaturas nos queda una nueva fórmula muy parecida a la anterior, que nos indica que el producto de la presión por el volumen del gas en el instante inicial tiene que ser igual a ese mismo producto en el instante final. Esta fórmula se conoce como ley de Boyle y lo que nos viene a decir es que presión y volumen son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuando uno disminuye, el otro aumenta. Vamos a nuestra simulación y lo veremos mucho mejor. Como vemos en este recipiente, cuando lo hago más pequeño, cuando disminuyo su volumen, las partículas chocan con mucha más frecuencia contra las paredes y como podemos ver, la presión aumenta. Esto deja claro que ambas magnitudes son inversamente proporcionales cuando la temperatura se mantiene constante. En el segundo caso vamos a mantener el volumen constante. Como el volumen es constante, el volumen del gas en el instante 1 tiene que ser igual a su volumen en el instante 2. Dicho de otra manera, podemos tacharlos en la fórmula y esto se queda así. Al tachar ambos volúmenes nos queda una nueva fórmula que deja claro que presión y temperatura son directamente proporcionales, ya que cuando una aumenta, la otra también lo hace, y cuando una disminuye, la otra también disminuye. Esta fórmula o esta ley es conocida como ley de Gay-Lussac, y para entenderla mejor vamos a volver a la simulación de antes. Como podemos ver, cuando aumentamos la temperatura del gas que está dentro del recipiente, sus moléculas se empiezan a mover mucho más rápido. Como consecuencia de esto, chocan con más frecuencia contra las paredes, es decir, la presión aumenta. Esto demuestra que cuando la temperatura aumenta, la presión también lo hace, es decir, que son directamente proporcionales. En el tercer caso vamos a mantener la presión constante, es decir, la presión en el instante 1 va a ser la misma que en el instante 2 y por tanto podemos tacharlas. Al eliminar ambas presiones nos queda una fórmula muy parecida a la ley de Gay-Lussac que deja claro que volumen y temperatura son directamente proporcionales cuando la presión se mantiene constante. Es decir, cuando uno aumenta, el otro también lo hace, cuando uno disminuye, el otro también disminuye. Esta fórmula o esta ley es lo que se conoce como ley de Charles y para entenderla un poco mejor vamos a volver a la simulación. Como vemos, al calentar nuestro gas, manteniendo la presión constante, vemos que las partículas se mueven mucho más rápido, empujan la pared del recipiente, que es móvil, la pared del émbolo, y hacen que el volumen aumente, lo cual deja claro que al aumentar la temperatura también aumenta el volumen. Es decir, lo que queríamos demostrar, que ambas magnitudes son directamente proporcionales cuando la presión se mantiene constante. Ahora que ya tenemos las tres leyes, es necesario hacer una puntualización muy importante, y es que tanto la presión como el volumen, siempre que aparezcan en una de estas fórmulas, pueden estar en cualquier unidad, siempre y cuando coincida las unidades de la presión 1 con la de la presión 2 y las unidades del volumen 1 con las del volumen 2. Me explico. Puedo poner la presión en atmósferas siempre y cuando ambas estén en atmósferas. Puedo hacerlo en milímetros de mercurio, puedo hacerlo en pascales, pero siempre tienen que estar en las mismas. Lo mismo con el volumen, puedo ponerlo en litros, puedo ponerlo en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, pero ambos volúmenes tienen que estar en las mismas unidades. Sin embargo, con la temperatura no pasa eso. No me vale con que las dos estén, por ejemplo, en grados Celsius. Tienen que estar obligatoriamente siempre en Kelvin. Si no ponemos las temperaturas en Kelvin, estas fórmulas no funcionan, no se cumplen y los resultados que obtengamos de ellas no van a ser válidos.
Si el vídeo te ha sido útil, dale like, deja tus dudas por aquí abajo en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo vídeo en el que te explicaré cómo resolver ejercicios con estas fórmulas pero memorizando una única fórmula. Además, te dejo por aquí otro vídeo en el que te explico cómo cambiar de unidades la presión utilizando factores de conversión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.